Imaginemos por un momento que el cerebro humano consumiera el 60% de su energía, no en pensar, Ujú. no en tomar decisiones complejas, aprender un idioma o, no sé, resolver un problema matemático, sino simplemente en mover los recuerdos de un cajón a otro dentro de nuestra cabeza. Sería una existencia, increíblemente ineficiente. Totalmente. Pues ese es exactamente el gigantesco muro contra el que se está estrellando la inteligencia artificial actual. Hola y una muy cálida bienvenida a todos nuestros oyentes, Hola, ¿qué tal? a quienes nos acompañan hoy con ganas de explorar las fronteras de la tecnología en este análisis a fondo. Es que, esa imagen mental que has usado es muy gráfica y lamentablemente describe a la perfección el estado del hardware actual. El hardware que sustenta, digamos, toda esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Exacto. Y por eso hoy tenemos una misión muy clara. Vamos a explorar una investigación reciente sobre una nueva arquitectura de microchips llamada TDC-CIM. Ujú. Son las siglas de un concepto fascinante, Time to Digital Converter Computing Memory. Lo que propone este documento que tenemos sobre la mesa es eliminar de un plumazo ese absurdo gasto de energía del que hablábamos. Ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Ya, bueno, vamos a desgranar esto, porque el concepto central aquí es la computación en memoria, el famoso CIM. La idea básica es que, en lugar de tener la memoria por un lado guardando información y el procesador por otro haciendo el trabajo, Ajá. hacemos los cálculos matemáticos directamente en el lugar donde se guardan los datos. Claro, la teoría de calcular dentro de la memoria suena como el paseo evolutivo lógico, pero la implementación en silicio lleva años plagada de obstáculos técnicos. Muchos obstáculos. Para comprender por qué esta nueva propuesta es tan relevante, hay que mirar el problema de raíz, que es la arquitectura clásica de von Neumann. Eso es. Casi cualquier ordenador o teléfono que usan quienes nos escuchan hoy en día separa físicamente el almacenamiento del procesamiento. Esto obliga al chip a mover datos en un viaje de ida y vuelta constante. Es como si un cocinero tuviera la despensa en un edificio y los fogones en otro, Buen ejemplo. y tuviera que cruzar la calle para buscar cada grano de sal, cada patata, cada gota de aceite, uno por uno. Ese cruce de calles constante es lo que en ingeniería se conoce como el muro de memoria. Y cuando hablamos de redes neuronales, el problema se multiplica exponencialmente, porque estas inteligencias artificiales se basan en millones de operaciones llamadas MAC, que son operaciones de multiplicación y acumulación. Claro, y ese muro no solo ralentiza el proceso, sino que consume una cantidad de energía desorbitada. Exacto, que se disipa en forma de calor. Por eso la industria lleva tiempo intentando implementar la computación en la memoria clásica, haciendo esas multiplicaciones directamente dentro de la memoria SRAM. Pero hay un pero. Hay un gran pero. El problema estructural de ese enfoque tradicional es que al calcular dentro de la memoria analógica obtienes un resultado analógico, una señal eléctrica continua. Ujú. Pero el resto de nuestro mundo informático es puramente digital, habla en unos y ceros. Para traducir a ese resultado analógico al idioma digital del procesador, se necesita un componente intermediario, el conversor analógico digital, el famoso ADC. Y al analizar el documento queda clarísimo que ese conversor ADC es el gran cuello de botella de esta supuesta solución. Menudo cuello de botella. Los datos de la investigación revelan que estos conversores consumen hasta un, ojo, 59% de la energía total de todo el sistema. Madre mía, es un peaje energético inasumible. Totalmente inasumible. Además, hay factores físicos insalvables a medida que intentamos hacer los chips más pequeños. Porque ocupan mucho espacio, ¿no? Ocupan muchísimo espacio físico en el silicio y son extremadamente vulnerables a los cambios de temperatura. Un chip de IA se calienta enormemente cuando trabaja al máximo. Claro. Y ese calor altera las propiedades eléctricas de los componentes analógicos, arruinando por completo la precisión de la traducción. Bueno, pero la batalla por la eficiencia no solo se libra en cómo traducimos los resultados, sino en cómo guardamos la información físicamente. Hay una guerra de diseño en las propias células de memoria. Sí, la hay. Históricamente, el estándar de la industria han sido las células SRAM de 6 transistores, las llamadas 6T. Y para la computación en memoria, las células 6T son un desastre absoluto. Cuéntanos por qué. En una operación de red neuronal, necesitas activar múltiples filas de memoria al mismo tiempo para procesar datos en paralelo.
Al forzar a estas células estándar a leer tanta información de golpe, los voltajes internos fluctúan bruscamente Ajá. y la información que estaba guardada se altera o se borra por completo. Es un fallo fatal conocido como corrupción de lectura. El simple acto de mirar el dato lo destruye. O sea, la analogía perfecta para visualizar esto sería una biblioteca que custodia pergaminos antiguos y extremadamente frágiles. Ujú. En el sistema de 6 transistores, cada vez que un investigador necesita consultar un dato, tiene que sacar físicamente el pergamino, desenrollarlo, manipularlo. Y al hacerlo, termina desgastando la tinta y arruinando el documento original. Exacto. La industria, intentó solucionar esa fragilidad añadiendo un séptimo transistor, creando las células 7T, diseñadas para aislar un poco el proceso de lectura. Pero tampoco fue la panacea. Que va. Evitaban que el dato se destruyera así, pero generaban un efecto secundario desastroso, corrientes inversas. En lugar de que la electricidad fluyera de forma limpia para dar un resultado, una parte rebotaba en dirección contraria, alterando los cálculos. Y luego se fueron al otro extremo, ¿verdad? Sí, la otra alternativa fue construir células masivas de 11 transistores para blindar el dato por completo. Siguiendo con la analogía de la biblioteca, el diseño de 11 transistores sería como construir una cámara acorazada gigantesca de titanio para cada pergamino individual. Es increíblemente seguro. Sí, nadie va a dañar la tinta, pero el problema es que apenas te caben un puñado de pergaminos en todo el edificio. Gastas tanto espacio en seguridad que te quedas sin capacidad de almacenamiento. Volviéndolo inviable para albergar los millones de datos de una IA. Pues aquí está la novedad. La propuesta central de este documento descarta todas esas opciones y se decanta por una célula SRAM de 8 transistores, la 8T. Ah, vale. Utilizan 2 de esos transistores exclusivamente para formar un puerto de lectura dedicado e independiente. Esto permite que la multiplicación de datos se realice descargando el voltaje por una vía completamente separada del lugar donde reside el dato original. O sea, usando tu analogía, es como si en nuestra biblioteca cada pergamino estuviera guardado permanentemente bajo una vitrina protectora de cristal grosso. De extraer y procesar la información miles de veces por segundo a través del escáner, sin llegar a tocar jamás la tinta original. Es brillante. Proteges la información de la corrupción, eliminas las corrientes inversas que alteraban los resultados y mantienes un tamaño físico compacto. Lo suficientemente compacto como para que sea comercialmente viable en la fabricación de microchips. Separa el almacenamiento de la computación en nivel microscópico, lo cual es una base muy sólida. Sí, pero ojo, que aquí viene lo más interesante de todo. El verdadero salto conceptual de esta investigación, el que da nombre a toda la arquitectura, no está en cómo guardan el dato, sino en cómo miden el resultado de la operación. Volvemos al problema del conversor ADC, ese que devoraba casi el 60% de la energía del chip. Exactamente. La decisión de los investigadores ha sido eliminarlo por completo de la ecuación. Y lo sustituyen por un TDC, un conversor de tiempo a digital. Espera, eso es un cambio de paradigma radical en el diseño de hardware. Radical. En lugar de intentar medir la cantidad de voltaje eléctrico que queda tras una operación, deciden medir cuánto tiempo tarda ese voltaje en descargarse. Pasan de medir el espacio físico a medir el tiempo. A ver, claro, tradicionalmente la electrónica analógica evalúa un resultado midiendo la amplitud de un voltaje en un condensador. Ujú. Recrear con precisión esos niveles de milivoltios requiere componentes muy voluminosos, que como dijimos, no se pueden encoger fácilmente sin sufrir interferencias térmicas. Pero el tiempo es distinto. El tiempo se puede medir utilizando secuencias lógicas digitales puras, que escalan maravillosamente bien a medida que los transistores se hacen más minúsculos. Para que la audiencia lo visualice claramente, podemos usar la imagen de un gran cubo lleno de agua. Vale. Si el resultado de nuestro cálculo matemático complejo es el nivel de agua que ha quedado dentro de ese cubo, un conversor tradicional intentaría introducir una regla muy precisa y sofisticada para medir los milímetros exactos de profundidad. Lo cual requiere herramientas complejas y mucha energía para hacer una lectura estable. Exacto. Pues el nuevo enfoque, el TDC, hace algo de una simplicidad aplastante. Abre un pequeño grifo en el fondo del cubo y utiliza un cronómetro digital para contar cuántos milisegundos tarda el cubo en vaciarse por completo. Traducen la cantidad de agua a una unidad de tiempo. La analogía ilustra muy bien la eficiencia del mecanismo. Pero yo, al analizar los gráficos de caracterización del documento, tengo una duda importante sobre la precisión de ese cronómetro. A ver.
La relación entre la caída del voltaje y el tiempo que registra el conversor no es una línea recta perfecta. Hay ligeras desviaciones, un margen de error al traducir esa cantidad de agua a tiempo. Sí, lo que en el documento llaman DNL e INL. Exacto. En una red neuronal que procesa imágenes médicas o conduce un coche autónomo, la falta de linealidad en los cálculos matemáticos básicos podría propagar errores y arruinar por completo las predicciones de la IA. Y tienes razón en ser crítico. Esa desviación es real, el propio documento la muestra abiertamente, pero la arquitectura del sistema tiene una forma muy inteligente de neutralizarla. ¿Cómo? Como este conversor de tiempo está construido íntegramente con bloques digitales básicos, una cadena de elementos de retardo que simplemente van encogiendo el pulso paso a paso, su comportamiento es predecible. Vale, no sufre las fluctuaciones caóticas de un circuito analógico. Eso es. Saben exactamente en qué milisegundos se desvía la medición y por cuánto. Para corregirlo, el sistema incluye una minúscula tabla de equivalencias, un lookup table, en la memoria. Ah, claro. Cuando el cronómetro da un resultado, el chip consulta esa tabla y ajusta el número sobre la marcha antes de enviarlo al procesador. Pues al estabilizar el conversor con componentes digitales y corregir la desviación mediante una simple tabla de búsqueda, logran una resistencia térmica asombrosa. Las simulaciones de estrés térmico muestran que el chip puede operar desde los 0 grados hasta los 100 grados centígrados. ¿Una barbaridad? Aunque el calor hace que los electrones se muevan de forma ligeramente distinta, la coherencia de los datos se mantiene intacta. Y el premio por solucionar esa ligera desviación con una tablita de equivalencias es una eficiencia energética que cuesta creer. Este conversor logra procesar 1.000 millones de muestras por segundo consumiendo únicamente 1,25 milivatios. Madre mía. Han conseguido hacer el trabajo pesado que antes requería componentes enormes y calientes, gastando una fracción microscópica de energía. Y como el conversor entrega resultados en pequeños bloques de 4 bits por cada ciclo de reloj, el diseño incluye una etapa digital posterior. Sí, los biestables D. Eso es, que se encarga de tomar 2 lecturas seguidas, alinearlas y sumarlas para entregar un resultado final completo de 8 bits. Resolver la lectura de los datos de forma tan barata es un avance formidable. Pero ahí no acaba la cosa. Claro, el ciclo de vida de un dato no termina ahí. Una vez que la capa actual ha realizado su multiplicación y tenemos ese resultado limpio, el chip necesita escribirlo de vuelta en el banco de memoria. Para que la siguiente capa de la IA pueda utilizarlo. Exacto. Y el simple acto de escribir millones de datos en las celdas, forzando a los cables microscópicos a cargarse y descargarse de electricidad constantemente, genera otro sumidero de energía importante. Pues aquí es donde entra un componente que los investigadores llaman controlador de escritura resonante. Resonant Write Driver en inglés. Y es una optimización del sistema verdaderamente ingeniosa. Funciona bajo el mismo principio que el freno regenerativo que encontramos hoy en día en los coches eléctricos. Es una comparativa excelente para entender la física detrás del circuito. En un coche tradicional, cuando pisas el freno, la energía cinética se transforma en fricción contra las pastillas y se disipa como calor inútil. En un coche eléctrico, el motor actúa a la inversa. Se convierte en un generador. Absolutamente. Absorbe esa inercia, la transforma en electricidad y la envía de vuelta a la batería principal. Pues en el mundo de los microchips ocurre algo parecido. Para escribir un 0 en la memoria, el chip tiene que vaciar de electricidad un cable microscópico. Y normalmente esa carga eléctrica se envía a tierra, desperdiciándose por completo como calor. Exacto. Pero este diseño implementa un diminuto inductor en el circuito. Cuando el cable necesita descargarse para escribir un 0, la electricidad no se tira a la basura, fluye a través de este inductor, que absorbe la energía y la almacena temporalmente en un nodo de referencia interno. Y en el siguiente microsegundo, cuando el sistema necesita preparar la memoria para la próxima operación y tiene que volver a llenar de electricidad esos cables, el inductor devuelve la energía almacenada. Es reciclaje a escala nanométrica. Reutilizan la misma chispa de electricidad una y otra vez. Consiguen que la corriente neta extraída de la fuente de alimentación durante estas transiciones sea prácticamente cero. Cero. Al reciclar la energía en el propio lugar donde se realiza la escritura, el controlador resonante exprime la eficiencia energética del chip acercándola a sus límites teóricos. Es un detalle de diseño muy elegante. Y toda esta maravilla de ingeniería física, la célula blindada, el cronómetro digital, el freno regenerativo,
no serviría de mucho si estuviera gestionada por un programa informático ineficiente. Por supuesto, por eso el documento dedica una parte sustancial a explicar el software que gobierna este hardware. El algoritmo de mapeo estático de pesos. El software tiene que ser consciente de las capacidades del hardware para no arruinar la eficiencia ganada. En una red neuronal tienes dos grandes conjuntos de datos. Las activaciones de entrada, que vendrían a ser los píxeles de una imagen nueva, y los pesos, que son los millones de parámetros matemáticos que el modelo ya ha aprendido. Pues el algoritmo dicta una regla estricta. Los pesos del modelo se cargan una sola vez en las células de memoria del chip y se quedan ahí anclados, totalmente estáticos. Lo único que fluye son las activaciones, los datos nuevos. Eso es. Al dejar los pesos fijos, evitamos recaer en el cuello de botella de von Neumann del principio. Además, el algoritmo decide dinámicamente cómo repartir el trabajo. Esta flexibilidad es necesaria para lidiar con la variedad de modelos actuales. Ejecutaron pruebas desde redes más simples como LeNet-5 hasta arquitecturas de visión artificial complejas como ResNet-18 o TinyYOLO. Sí. Pero, a ver, al revisar la metodología, hay un detalle técnico que suele levantar ampollas en la comunidad. El sistema opera cuantizando estos modelos masivos a un formato numérico llamado INT8. Bueno, para quienes no estén familiarizados, la cuantización es un proceso de compresión. Las IAs más potentes usan números decimales de altísima precisión. Si intentas meter eso en un chip pequeño, tienes que redondear esos números largos a bloques de enteros de 8 bits, el INT8. Y reducir drásticamente la precisión matemática de un modelo entrenado suele tener un coste severo. La IA pierde su capacidad de detectar sutilezas, ganas velocidad y ahorras energía, pero sacrificas la exactitud. Pues aquí es donde los resultados empíricos resultan tan reveladores. Tras someter a esos modelos a la cuantización a formato INT8 y ejecutarlos, la caída de precisión en el reconocimiento de imágenes fue de apenas un 0,75% de media. Es una pérdida estadísticamente imperceptible. Totalmente. El hardware, con su cronómetro de tiempo y sus correcciones, es tan estable que permite comprimir los datos sin destrozar la inteligencia del modelo. Las pruebas también arrojan luz sobre el comportamiento a escala. Hay una tendencia clara en los datos de consumo al modificar el tamaño de la memoria interna. Cierto. Si aumentamos la capacidad de la memoria SRAM local, pasando de apenas 8 kilobytes a 32, el gasto de energía cae en picado, hasta un 67%. Y si seguimos ampliando, el desplome del consumo energético se repite drásticamente. Claro, tiene una lógica aplastante. Cuanto más grande es la memoria local, más cantidad de esos pesos caben dentro al mismo tiempo. Al caber más, el algoritmo no tiene que salir fuera del chip a buscar el resto del modelo a una memoria externa. Le ahorras al procesador el viaje más largo. Exacto. Invertir un poco más de espacio en silicio te devuelve un ahorro monumental en batería. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de cifras finales? Pues poniendo todas estas innovaciones en perspectiva, el sistema estabiliza un rendimiento de 320 gigaoperaciones por segundo, pero el dato verdaderamente rompedor es su eficiencia. A ver. Logra realizar 38,46 teraoperaciones por cada vatio de energía consumido. Para dar contexto a quienes nos escuchan, comparando estas cifras con otras arquitecturas recientes, este diseño supera su eficiencia energética en casi un 60%. Un 59,7 exactamente. Y si lo ponemos frente a chips que insisten en los conversores analógico-digitales, multiplica por más de 6 la capacidad de procesamiento total. No es una mejora incremental, es un salto cuantitativo. Totalmente. Este análisis exhaustivo demuestra que la crisis de consumo energético de la IA no se va a solucionar con un invento milagroso, sino con la suma de múltiples optimizaciones. Creo que es un buen momento para consolidar las ideas principales. Me parece perfecto. Si tuviéramos que resumir este complejo sistema, el primer pilar sería la célula de memoria especializada de 8 transistores que aísla el almacenamiento del cálculo para evitar la corrupción de datos. El segundo pilar, y el más radical, es el abandono del voltaje para abrazar el tiempo. Usar un conversor digital TDC, que mide la duración de un evento, resulta infinitamente más barato y estable. En tercer lugar, el reciclaje. El controlador de escritura resonante que actúa como freno regenerativo con un impacto energético casi nulo. Y el cuarto pilar, el software. El algoritmo de mapeo estático que une todo para ejecutar IA moderna sin apenas pérdida de precisión. Es un conjunto de soluciones muy elegante. Y si damos un paso atrás y conectamos esto con el panorama general,
surge una reflexión profunda. Cuéntanos. Nos obliga a cuestionar la arquitectura de todos los dispositivos que nos rodean. Si medir milisegundos es mucho más económico energéticamente que medir voltajes, ¿cuántos componentes en nuestros móviles o servidores están desperdiciando gigavatios de energía simplemente porque siguen anclados en el paradigma analógico? Es una pregunta buenísima. Si la industria logra rediseñar esos componentes hacia el dominio del tiempo, los límites de las baterías podrían expandirse muchísimo más allá de lo que consideramos posible hoy. Es una idea muy poderosa para llevarnos a la almohada. Nos invita a pensar que el próximo gran salto tal vez no dependa de gastar más energía, sino de medir la realidad de una forma mucho más astuta. Y con esto cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido fascinante explorar estas ideas. Un placer, como siempre. Agradecemos enormemente a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Os invitamos a que sigáis cultivando esa curiosidad y nos escucharemos en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.